Emiliano Fabris, quien es dirigente de SUTEBA. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Joaquín Moral te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, queríamos dialogar con vos acerca de, este tema que está tan eh, en, en agenda en estos días sobre la presencialidad en las escuelas, consultarle cuál es la postura que ha expresado SUTEBA. Bueno, Suteba Bahía Blanca viene de hacer un paro la semana pasada con el reclamo de que se suspenda la presencialidad en las escuelas. Eh, Precisamente tuvimos una asamblea el mismo día en el cual el gobierno por la noche anunció la suspensión por 15 días de la presencialidad para la zona del AMBA, ¿no es cierto? Sí, Y bueno, déjame decirte que justo en la asamblea estuvimos discutiendo, es decir, intercambiando más de 150 docentes que estábamos conectados de forma virtual, ¿no es cierto? Argumentos que después el gobierno, digamos, tomó para justificar la suspensión, que una buena parte de nosotros ya lo veníamos considerando de hace un tiempo, es decir, el hecho de que con la presencialidad escolar se pone en marcha un universo de personas muy grande y es precisamente el fenómeno que en el tiempo y en la cantidad y en la extensión del territorio se condice con la cantidad enorme de contagios que hemos tenido en este último tiempo. O dicho de otra manera, es el único fenómeno social que puede explicar la disparada de contagio, ¿no es cierto?, que ha tenido un ascenso de tipo vertical. Bueno, esto por un lado, es decir, la realidad dramática de los contagios que hay en la Argentina. Por el otro, el hecho de que en las escuelas estamos registrando casos de contagios, en algunos casos pequeños brotes, en algunos más todavía. Es decir, que estamos todos expuestos, ¿no es cierto? Toda la sociedad está expuesta a este virus, en todos los lugares de trabajo están expuestos, ¿no es cierto?, al virus. La particularidad de la escuela es que pone en un mismo lugar y en un mismo punto común muchísimas familias, es decir, se rompe la llamada burbuja familiar o burbuja de tipo cotidiana que una persona tiene. Todo eso se cancela desde el momento que uno sale de su casa y sobre todo especialmente a todas las personas, docentes, alumnos que tienen que usar el transporte público. Hay más de 30 docentes fallecidos desde que se reinstaló la presencialidad. Eh, por lo tanto, Joaquín, tomando palabras de médicos, es decir, esto ha sido abrir las puertas de un infierno. Lo otro que te quiero señalar es que con la circulación del virus en los niños, primero que hay niños que pueden ser afectados por el virus. De hecho, hay 150 niños que han muerto por el COVID. Esto es un dato importante a tener en cuenta porque el tema de los números se pasa la vida de las personas queda, viste, como una estadística fría. Es decir, ¿qué pasa si fallece un niño por toda esta apertura escolar? Bueno, para mí es una tragedia. Espero que eso no suceda en Bahía Blanca, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a que no muera ningún sí, niño en Bahía Blanca, ningún joven ni nada por el estilo. Pero sí mueren personas porque, por ejemplo, hoy yo tuve clases. Uno de mis alumnos me dice, yo vivo con mis abuelos. Mis dos abuelos tienen hipertensión, diabetes, yo me cuido como loco. Te imaginas que este eh, este es el drama que se vive, ¿no es cierto?, con la cuestión de la presencialidad. Por lo tanto, mirá, desde un punto de vista pedagógico, estamos en un caos, porque son tantos los aislamientos que hay que hacer. Yo tengo burbujas que no he visto todavía desde marzo, porque no se han, cuando nos teníamos que ver, hubo que aislarse. Cuando nos teníamos que volver a ver, no había personal en la escuela porque estaban aislados. Entonces, desde un punto de vista pedagógico, esto también es bastante caótico. Y ya ni hablemos de el acercamiento de las bajas temperaturas, porque eso es algo que hoy más o menos podemos respetar, es decir, como hace calor, se pueden abrir las ventanas, ¿no es cierto? Aunque en sí. algunas escuelas vemos que se dificulta mucho el tema del distanciamiento
E incluso Emiliano. en algunas escuelas también falta algún insumo básico como el alcohol, ¿no es cierto? Pero para terminar, la llegada del frío es la otra super variable de contagiosidad que explican los epidemiólogos, que va a hacer que todo esto sea, digamos, directamente una carnicería. Emiliano, esto del pedido de los gremios de la suspensión presencial de las clases, ¿viene atado con una falla de los protocolos? O sea, ¿los protocolos no son los adecuados para tener clases presenciales? El problema es el siguiente, acá no hay ningún protocolo que te inmunice. Eso es, digamos, algo muy claro y que sobre el cual el gobierno efectúa una enorme manipulación. Es decir, ningún protocolo te va a inmunizar. Todo lo que ahora el gobierno descubre de movimiento del transporte y demás es algo que estaba planteado desde antes, ¿no es cierto? Entonces, eso es una cosa que el protocolo no contemplaba. Tampoco contempla el protocolo los testeos. Cuando yo escucho a Martini, a Conti hablar de los casos o propios funcionarios, los datos que tienen no sabemos dónde los sacan, porque no se hacen testeos ni a alumnos ni a docentes. Por lo tanto, afirmar que la escuela es un lugar seguro es una afirmación de tipo engañosa y peligrosa. ¿Me explico? Es decir, otra cosa que no está contemplada por el protocolo. Y si hablamos del invierno, lo que dice el protocolo es que hay que llevar más campera, que bueno, alguien tendrá que ir a encender el calefactor antes, porque te imaginas, es decir, para dar clase con las puertas abiertas y las ventanas abiertas, como debe ser para asegurar una buena ventilación, nos vamos a morir de frío, ¿no es cierto? Entonces, estos son todos aspectos que el protocolo es muy ineficiente. El otro aspecto que te quiero señalar es el tema de los aislamientos, que solamente se dan en situaciones de casos sintomáticos. Cuando, y esto ya está publicado en revistas científicas como The Lancet y varios estudios, se ha comprobado que los casos en las personas de edad escolar son mayoritariamente asintomáticos. Claro. Eso quiere decir que un niño, un joven, de pronto puede estar contagiado, no necesariamente va a manifestar síntomas, por lo tanto no va a seguir continuando yendo a la escuela, a intercambiar con sus compañeros, etcétera, pero siendo posiblemente un portador del virus. Esto se determinó en Gran Bretaña cuando se empezaron a hacer testeos y empezaron a aparecer más casos positivos de lo que estaban registrados. En ese país, además, ya se comprobó que cuando se cerraron las escuelas, se disminuyó la circulación de la pandemia, que es lo que fue otra de las conclusiones de este artículo de Lancet, es una investigación científica, que cuando la circulación comunitaria del virus está presente, está desarrollada, la presencialidad escolar puede ser un factor de aceleramiento de la pandemia. Buen día, Emiliano. Mauro Senesi y mi nombre. Y te saludaba primero, y recién habías mencionado la palabra inmunizar. ¿Cuántas vacunas han aplicado al personal docente? Recuerdo que allá por febrero se decía que 1.000.000 de una de las dosis de Sinopharm iban a estar destinadas a lo que era el plantel docente y personal de seguridad. Hablamos con el subsecretario Álvarez Porte, nos dijeron que desde la policía no han visto un gran número de policías inoculados con alguna de las dosis. No sé cómo ha sido la situación con su tema, que creo que han tenido un centro de vacunación propio. Sí, funcionó en el centro de salud de calle Caronti, que es organizado por, digamos, la conducción provincial de SUTEBA. En esa época que vos mencionaste, hubo una tanda de vacunación para docentes, pero hay una mayoría que todavía no ha sido vacunado, ¿no es cierto? Es decir, fue una vacunación incipiente. Lo que los especialistas han señalado que los especialistas médicos, infectólogos que están a favor del cierre de la presencialidad escolar, que es uno por ejemplo, el doctor Oscar Atienza, uno de los que se ha conocido, que es por el cual el gobierno nacional optó por esta decisión de suspender las clases presenciales por 15 días de forma temporal, esperar a que se vacune no solamente a los docentes, sino a la población en su conjunto.
este mismo profesional lo que dice es lo siguiente: en la medida que el virus circula y toma contacto con personas de otro rango etario, como son los niños, el virus muta. Esa es la famosa mutación de Gran Bretaña, es decir, la que afecta más particularmente a jóvenes y niños. Entonces, esto es muy serio. Es decir, cuando se plantea que en la escuela no pasa nada, es un lugar seguro, se está escondiendo a la población toda esta información, que ya tiene, insisto, un carácter de estudios científicos publicados, y por lo tanto, no, es decir, se está incurriendo en una actividad de tipo irresponsable y contra la salud de las personas y de la comunidad. Es decir, acá lo que tiene que hacer el gobierno es invertir para que podamos tener la conectividad y los recursos y trabajar de esa manera de forma segura. Es decir, la vida primero. Es decir, no, ningún niño, ningún joven va a poder aprender en la medida que su salud esté comprometida, afectada, incluso la de su familia. Imaginar lo que puede pasarle a un niño o un joven que por contagiarse de COVID afecta la salud de su familia e incluso algo peor. Eso es un daño irreparable. Entonces acá hay que, digamos, poner en la mesa este asunto tal cual y como es. Es decir, es un problema donde está la vida y la salud. Es un virus mortal. No se puede dar clases en compañía de un virus mortal. Es decir, es una locura. Entonces, si vos me preguntás, en muchos trabajos tampoco deberíamos estar en esta situación. Hay que esperar a que estemos todos vacunados, que es lo que realmente nos inmuniza. Así que bueno, este es el motivo por el cual estamos reclamando la suspensión de clases también en Bahía Blanca. Es decir, no esperar a que lleguemos a una situación, digamos, de colapso de contagios y demás. Cosa que, bueno, obviamente esto ya no depende de nosotros, pero la información que se conoce de Bahía en estos últimos días es que no tenemos camas. Mirá, hay docentes que van al municipal y le dicen, mirá, no vengan. Es decir, cuando hay síntomas, ya los toman como casos positivos, porque no tienen espacio, no tienen lugar para hisoparse. Obviamente hay docentes que quieren hisoparse porque quieren saber que si tienen o no, no hay otra alternativa más que pagar una forma privada. Así que me parece que por todo esto, bueno, mañana vamos a tener una asamblea, 8:30, así que vamos a ir a considerar qué nuevas medidas vamos a tomar. Y te hago una consulta, ¿cómo han llevado adelante estos 45 días de clase? ¿Cómo ha sido el trabajo? O sea, tienen un grupo, la mitad del curso presencial y la otra mitad virtual. ¿Es el mismo docente y en el mismo momento que está en el aula el que da la clase virtual? ¿Cómo funciona ese sistema? O sea, ¿están haciendo un trabajo doble, digamos, el docente hoy en día en un aula? Claro, por eso te decía que... mira, hay familias que han dicho, mira, el año pasado tuvieron más clases los chicos. Yo, por ejemplo, vengo de una escuela, ¿no? Sí. No están todas las materias y los docentes funcionando, porque si estuvieran todos funcionando, no podríamos mantener el distanciamiento adecuado en la escuela. Claro. Las escuelas no han sido ampliadas, es decir, estamos siempre con la misma infraestructura de los últimos años. Quiere decir que hay materias que siguen virtual, nunca han empezado de forma presencial. En adultos, esto es algo que es lo que el gobierno de la capital dice, bueno, vamos a suspender en adultos. En algunas escuelas de adultos nunca comenzaron porque no hay personal auxiliar designado. Nunca tuvimos personal auxiliar designado, lo digo porque yo trabajo también con adultos. Y luego es como decís vos, es decir, la mayoría de los cursos están divididos y es realmente muy dificultoso mantener tanto la virtualidad como la presencialidad, porque el trabajo es muy intenso. Aquí lo que te quiero poner de relieve es que es una enorme necesidad de que se nombren más cargos docentes. Claro, totalmente. Para atender particularmente esta situación, porque fíjate lo que pasa. Hay muchos docentes que están diciendo, bueno, mira, yo si, por ejemplo, hay docentes dispensados que no pueden tomar más horas. Esto por una reglamentación del gobierno, el docente dispensado no puede tomar más horas. Entonces, si quiere tomar más horas, tiene que abandonar toda su dispensa.
Es decir, está dispensado, ¿por qué? Porque es grupo de riesgo. Entonces, el grupo de riesgo se le permite trabajar en casa, ¿no es cierto? Pero si quiere tomar más horas, sí tiene que abandonar toda su dispensa. Entonces está obligado a tener que exponerse, digamos, aunque sea grupo de riesgo. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, esto es algo terrible. Y hay muchos docentes que están muy preocupados por las condiciones en las que estamos, pero me dicen, mira, la virtualidad me voló la cabeza. Si fíjate la situación en la que estamos, entre optar por defender la salud, la vida, o no volverse loco. Cuando digo volverse loco me refiero realmente a situaciones de estrés, depresión, de no tener un horario, es decir, ser un docente las 24 horas, que muchos docentes lo hacen, es decir, lo hacen y bueno, otros no pueden hacerlo, porque también los docentes tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hijos, ¿no es cierto? Es decir, hay docentes que son padres, Sí. ¿no es cierto? Es decir, esto es muy importante recordarlo, así que tienen la misma situación que muchísimas familias. Recién hablabas de cada docente tiene su mundo, su casa, como se dice, cada familia es su mundo. Y justamente te quería hacer una última pregunta de mi parte. Habías comentado que entre hoy y mañana había una asamblea de SUTEBA. ¿Cuántos docentes se sienten representados o van a votar y asisten a la asamblea de la cantidad de docentes que hay? Porque me imagino que debe haber docentes que están a favor de la presencialidad, justamente esos docentes que dicen, mirá, me está volviendo loco o no puedo coordinar, no termino de trabajar nunca con el sistema virtual. ¿Hay también algún tipo de grieta, por llamarlo con esa palabra tan de moda, dentro del plantel docente? Mira, hay muchos docentes que tenían esta posición, digamos, de no volverse loco con la virtualidad, pero están viendo todos los riesgos, se encontraron con todos los riesgos de la presencialidad. Es decir, el problema, y en algunos casos directamente con contagios, ¿no es cierto? En la última asamblea de SUTEBA, el reconocimiento de todos los peligros que tenemos fue unánime. Es decir, todos los docentes están reconociendo esto. Y el posicionamiento por la suspensión fue, digamos, prácticamente unánime también. Así que bueno, creo que esto es algo que va a ir en crecimiento, ¿no es cierto? Nosotros mañana a las 8:30 vamos a tener una asamblea y bueno, vamos a considerar si no tomamos medidas para exigir al gobierno que en Bahía Blanca, atendiendo a los mismos criterios, a los mismos argumentos que se pusieron para decir, bueno, vamos a bajar los contagios en la zona metropolitana, se hagan también en Bahía Blanca, donde también venimos de un ascenso de contagios bastante intenso, ¿no es cierto? Déjame decirte que, en mi opinión, los 15 días van a quedar muy insuficientes, que por otra parte es el periodo por el cual se incuba el virus, es decir, no se van a poder ver los resultados en 15 días. Pero bueno, veremos en 15 días, ¿no es cierto?, la situación que tenemos. Yo soy de la opinión que vamos a tener que volver a tomar medidas como la semana pasada, es decir, un paro o algo superior, para poder, digamos, plantearle firmemente al gobierno la necesidad, digamos, de esta suspensión en defensa de la vida, en defensa de la salud y por supuesto que que se entregue todo lo necesario para garantizar el derecho a la educación, ¿cierto? Emiliano, ya para cerrar te quería consultar tu opinión sobre el reclamo que realizan los padres para que las escuelas no se cierren. Bueno, mira, a ver, yo por supuesto que voy a respetar a papá o una mamá que piense que considere esto. Yo, digamos, lo que tengo para responderle es lo mismo que le digo a ustedes. Es decir, que tratemos de ver todo el panorama que existe alrededor de la presencialidad escolar y de los peligros y las consecuencias que tiene para los niños, para los jóvenes, para los docentes y en un plano más general para la sociedad en su conjunto, el sistema sanitario, etcétera. Es decir, esto requiere una respuesta colectiva, porque es toda la humanidad la que estamos acá, digamos, en esta situación. Luego, obviamente que yo te voy a diferenciar el reclamo que esté motorizado por escuelas privadas y confesionales que tienen intereses propios, que
que el de los padres, ¿no es cierto? Sí. Porque sabemos muy bien que en el universo de la educación privada, bueno, son corporaciones, es un interés corporativo, en el sentido de que están reclamando que no se cese la presencialidad simplemente para seguir teniendo ganancias, ¿no es cierto? Bueno, eso, digamos, con ese reclamo de ese sector no voy a acordar. Bien, Emiliano, te agradecemos la comunicación y por tu tiempo. No, por favor, a ustedes, un gran abrazo. Que tenga buen día. Bien, ahí pasaba la palabra de Emiliano Fabris, quien es